cuando Saúl lo atacaban los malos espíritus, amén, porque así dice la palabra del Señor, que Dios mandaba los espíritus para que a Saúl los atormentara, amén. Dice 1 Samuel 20:30: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, aleluya, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Aleluya. Así es lo que el enemigo, hermanos, hay veces que nosotros, como dice aquí la palabra del Señor, hay veces que hasta usa nuestra propia familia para atormentarnos. Saúl, su propio padre de Jonatán, amén, no estaba de acuerdo que Jonatán había elegido al futuro rey, amén. Así es de que nosotros estamos haciendo un cambio, pero es un cambio para bien, amén. Estamos estudiando, pero para bien, amén. Por eso es de que no nos dejemos atormentar, ni nos dejemos confundir, ni nos dejemos avergonzar por lo que diga el hombre, amén. Dice que en esta mañana vamos a orar para que nuestro hermano Neto pase y nos traiga la palabra del Señor. Padre mío, Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Esta mañana, Señor, te pertenece, Señor. Te pido, Señor, en el nombre tuyo, Señor, que seas tú manifestándote, Señor Jesús, en tu palabra, Señor, que mande mi hermano, Señor Jesús, a este lugar. Somos pocos, Señor Jesús, pero tú ya tienes, Padre Santo, el conocimiento, y tienes, Padre mío, todas las almas que van a llegar a este lugar, Señor Jesús. Pero dice tu palabra, Señor Jesús, que confiemos en ti primero, Señor Jesús. Yo confío, Padre mío, completamente, Señor Jesús, que tú estás haciendo la obra en nosotros, Señor, primero, y después, Señor, en las almas que van a llegar a este lugar, Señor, porque tú quieres que nos preparemos, tú quieres que nosotros, Padre Santo, aprendamos, Señor Jesús, y después pongamos en obra, Señor, todo lo que hemos aprendido, Señor, de ti, Señor. Yo te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra por toda la familia, Señor Jesús, hermano Neto, su esposa, su hermano René, aleluya, te doy gracias porque ya está recuperado en el nombre de Jesús. Hermano Alfredo, tú sabes, Señor Jesús, Padre Santo, su necesidad, Señor Jesús, allá en Guatemala. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, proveyendo, Señor Jesús, Padre Santo, toda esa documentación, Señor, que se requiere, Señor Jesús, para que Él pueda, Señor Jesús, estar aquí, Señor, porque dice tu palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Sabemos, Señor, su necesidad de mi hermano, y te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que seas tú, Señor, proveyendo lo necesario. Te doy gracias por la vida de mi hermano Ricardo, por mi hermana Teresa, Señor, que el día de hoy, Señor, empiezan, Señor, a trabajar, y te doy gracias porque has proveído ese trabajo, Señor, porque muchas personas no lo tienen, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra. Amén y amén. Así es de que, mi hermano, predíquenos. Gloria al Señor Jesús. Así como está puesto en pie, hermano, si se ha quedado en pie y si se sentó, pues le voy a pedir que se ponga en pie nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo en su capítulo 3. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestros hermanos que ya están con nosotros, hermano. Pudieron ir a ese viaje, ¿verdad? Ya están con nosotros otra vez. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Éxodo capítulo 3, vamos a leer, hermano, en esta mañana, del versículo 1 hasta el versículo 6. Pasaje muy conocido, hermano. El llamamiento de Moisés. ¿Ya lo tiene, hermano?
Dice su palabra como está escrito, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Se puede sentar, hermano, esta mañana. Y como ya nuestro hermano pues me ha orado por la palabra, sería, redundar en el asunto si volvemos a orar. No es como que si vuelvo a orar, como que dijera que la oración de hermano Noé no tiene valor. Amén, hermano. Entonces, el mensaje de esta mañana, hermano, el título del mensaje es un llamado a lo sobrenatural. Ese es el título del mensaje. Ayer por la tarde que yo le hablaba a mi hermano Noé, ¿verdad? Le dije que después de que llegué de trabajar, me tocó hacer el pedazo de un árbol que se nos cayó a la orilla del río, luego cortar ahí la yarda. Y como a eso de las 6:30 a las 7 quizá, agarré mi Biblia, me fui a la sala, hermano, y pues me llevé una hoja en blanco y todo para hacer apuntes para el mensaje, a preparar el mensaje para hoy. Pero yo creo que, no sé si a hermano Noé le ha pasado, de que usted se va a querer apuntar y no escribe nada. Le da vuelta a la Biblia al revés y derecho, empieza Génesis, termina en Apocalipsis y no encuentra dónde. Ahí estaba mi hermano René también en la casa y le di vuelta y todo, y al fin que dije no. Cerré la Biblia y mejor me fui a sentar al por Señor, le dije que se haga lo que tú quieras. Y yo ya en la mañana, mientras tomaba café, estaba tomándome un cafecito ahí en la mañana, de ahí me dio el mensaje del Señor, hermano. Entonces eso quiere decir que no me dio tiempo de apuntar nada, hermano. Y cuando es así, hermano, es porque no es la primera vez que me pasa, hermano. Muchas de las veces me ha pasado así. Y es que el Señor no siempre actúa de la misma manera. Él tiene diferentes maneras, hermano, de actuar. Y lo que tenemos que hacer es aprender a obedecer, hermano, de qué forma Él nos quiere usar. Porque no se trata de lo que yo siento, lo que yo pienso. No que no pueda preparar un mensaje, hermano. Teológicamente, hermano, yo no tengo estudios. Teológicamente yo no tengo estudios. Ahora académicamente sí. Yo estudié en El Salvador, hermano, terminé la high school. En otras palabras, como dijo Pablo, voy a gloriarme. Yo sé cómo preparar un mensaje, desde la introducción, el desarrollo, la conclusión y al final el mensaje. Sé cómo pararme, no dicen en un púlpito, en el podio, le dicen en El Salvador. Sé cómo dar un discurso, cómo hablar ante público, hermano, pero como la palabra y la predicación de Dios no es un discurso, hermano. Aquí no se trata de motivar el corazón del hombre, del ser humano, o aquí no se trata, hermano, de hablar de lo que yo sé, sino que aquí se trata de pararse, disponerse a que el Señor sea, que me use, hermano, porque lo que alimenta al pueblo de Dios, hermano, es lo que fluye a través de nosotros. Nosotros solamente somos el instrumento, hermano. No es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento. Por esa razón es de que usted va a ver, mire, muchos abogados, muchos doctores, muchos hombres de letras que se convierten al Señor, pero usted no los va a ver predicando. Usted los va a ver sentados en la banca. ¿Por qué razón, hermano? Porque ellos tienen mucho intelecto y ese intelecto, hermano, no sirve para poder predicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque la palabra de Dios, como le digo, no está basada en la sabiduría humana. La palabra o la predicación de la palabra de Dios no está basada, hermano, en el conocimiento que nosotros podamos adquirir en esta tierra, sino que está basada, hermano, en la relación que nosotros tengamos con Dios, ese grado de intimidad que nosotros tengamos con Dios, esa intimidad que Dios le va a revelar su palabra, hermano. Y la forma como Dios me habló ayer no es la misma que me va a hablar hoy. Él tiene un día diferente manera de cómo hablarnos, hermano. Amén, aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, hermano. Mire, cuando nos casamos, hermano, y conocemos a nuestra esposa, los primeros días empezamos a conocernos, pero conforme se va desarrollando los años, verdad que empezamos a conocernos más y más, a tal grado que llega un momento, llega una relación en la cual muchas de las veces no es necesario expresar una palabra. A veces con una mirada ya entendemos lo que nos quieren decir, o con una mirada damos a entender lo que queremos decir. Pero ese grado de conocimiento
conocimiento, ese grado, hermano, de comunicación se llega a través de los años, a través de una relación, y es igual con Dios. Si nosotros, hermano, apartamos tiempo para orar, para buscar de Dios, si nosotros buscamos tiempo, hermano, para apartarnos a solas con Dios, va a llegar un momento, va a llegar un grado en el cual la relación con nuestro Dios se va a volver tan íntima, hermano, que nosotros vamos a poder percibir lo que Dios nos quiere revelar. Va a llegar un momento en el cual, hermano, no va a ser necesario que quizás pasemos toda una noche, todo un día de rodillas, con unas 2 o 3 horas, o el tiempo que usted pueda disponer, hermano. Pero el asunto es la disposición de su corazón. Allí en la intimidad, Dios le va a revelar a usted, hermano. Amén. Pero eso se logra únicamente dedicando tiempo al Señor. Amén. Vemos entonces, hermano, le decía ya por los hermanos que van llegando, el mensaje de esta mañana se llama un llamado a lo sobrenatural. Vemos a Moisés, hermano, ardía en su corazón el anhelo y el deseo por querer ayudar a su pueblo, por querer hacer la obra de Dios. Al ver la esclavitud, al ver que sus hermanos estaban padeciendo en el desierto, nace en su corazón el anhelo y el deseo de querer ayudar. Pero hasta ese momento, hermano, lo único que Moisés conocía de Dios era lo que su madre, quizás Jocabed, le había relatado tal vez, o él había escuchado tal vez de oídas acerca de Dios. Pero todavía Moisés no tenía esa relación con Dios. Todavía Moisés no conocía a Dios personalmente. Pero llega el momento en el cual él quiso ayudar a su pueblo, pero lo hizo utilizando lo que él sabía o lo que él tenía en ese momento a mano. Utilizando su fuerza física, dice la palabra de Dios, que mató a un egipcio queriendo defender a sus hermanos. Pero fue descubierto por Faraón. Pero era parte del plan de Dios, hermano. Ya Dios lo había escogido desde el nacimiento. Lo apartó, hermano, para que no muriera como murieron los demás niños. Y Moisés tuvo que huir al desierto. Dice la palabra de Dios, hermano, que en el desierto se encontró con las hijas de Jetro, que estaban dándole beber al ganado. Pero que dice que los pastores no dejaban que las hijas de Jetro le dieran de beber al ganado, y él las ayudó. Y cuando estas mujeres fueron donde su padre, fíjense, la descripción que ellas dieron de Moisés, no dijeron que era un hebreo, aunque su sangre corría sangre hebrea por fuera, él era un egipcio. Porque la vestimenta que él llevaba era la vestimenta de un príncipe. El atavío, todo lo que él tenía en ese momento, hermano, era el atavío de un príncipe, porque así dijeron ellos, que tenía apariencia de un egipcio. Pero cuando lo mandaron traer, lo trajeron a la casa de Jetro, se identificaron y vieron que él dentro de sí, en su sangre, corría también sangre hebrea. Y ahí empieza el momento, la preparación, hermano, en el cual Dios llama a Moisés. Hasta ese momento Moisés, acuérdese que había sido creado en el palacio, y por ser, hermano, vamos a decir, el hijo de crianza de la hija de Faraón, tuvo los mejores estudios. Académicamente Moisés era preparado. Tuvo todo el conocimiento que había, hermano, en el imperio egipcio en ese tiempo. Sabía de tácticas militares, hermano, porque todo varón, hermano, egipcio que estaba al frente de una nación debía de conocer todos los movimientos que el pueblo hacía. Por lo tanto, vamos a decir, humanamente Moisés poseía o tenía todas las cualidades humanamente para poder ayudar a su pueblo. Pero a Moisés le servía, pero a Dios eso no le servía. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios, hermano, quería era que Moisés usara lo que Dios le iba a dar, lo que Dios le iba a mostrar y le iba a revelar. Él llegó, hermano, con un atavío de príncipe, vestido de príncipe a aquel lugar, pero dice la palabra de Dios que empezó a pastorear en el desierto por 40 años, hermano. Se imagina, 40 años tuvo que tratar Dios con Moisés en el desierto. Y a través de los años, a través del tiempo, el desierto y todo aquello, fueron acabando con aquel príncipe egipcio. La vestidura que él llevaba, toda aquella vestidura, todo aquel atavío que él tenía de egipcio se fue quedando en el desierto. Ahora vestía una túnica de pastor. Y aquella vara que él poseía, hermano, con la cual salió de Egipto, ahora la había cambiado por un cayado que servía para pastorear a las ovejas. El tiempo transcurrió y posiblemente, fíjese, posiblemente quizá a Moisés ya no sentía quizás el anhelo, el deseo de querer ayudar a su pueblo, porque
Porque déjenme decirles, dice la palabra de Dios que tenía 40 años cuando huyó de Egipto y habían transcurrido 40 años en el desierto. ¿Qué edad tenía Moisés entonces? Tenía 80 años. Ya no era aquel joven apuesto de 40 años que tenía todo el vigor y toda la fuerza para levantar un ejército y pelear contra Faraón. Ya no. Ahora al contrario, era un anciano de 40 años que ya no poseía o ya no representaba ningún peligro para Faraón. Aquel hombre estudiaba, aquel hombre preparado académicamente, había desaparecido en el desierto. Y lo único que había quedado era aquel anciano. Porque déjame decirle, de 80 años, ya una persona de 80 años, su fuerza física ya no es igual. Ya no comía, hermano, aquellos manjares de Egipto. Ya no huelía a egipcio. Los que han tenido chivas o han tenido cabras o ovejas, verdad que el olor de las cabras, verdad que es bastante fuerte y se le pega a uno. Fíjese que uno que se cría con los animales o que ha tenido animales, uno no percibe el olor, pero otra persona que no ha estado ahí y convive con uno se da cuenta de que uno huele diferente. Entonces, hermano, llega el momento en el cual, ahora sí, llega un momento ahora en el cual, ahora sí estaba listo. Fíjense que hasta ese momento, 40 años habían pasado, pero hasta ese momento Dios no se le había revelado todavía a Moisés. Había escuchado de oídas quién era Dios, pero dice la palabra de Dios, los versículos que acabamos de leer, de que apacentando las ovejas de su suegro, dice que tuvo una visión. En el desierto, hermano, se da un fenómeno natural que se llama combustión. Son arbustos que debido al calor arden, hermano. Llega un momento en que tanto los elementos químicos se funden y aquellos arbustos se queman solos en el desierto. A eso se le llama combustión. Entonces todos esos fenómenos Moisés los había visto a través de los años. Para él no era nuevo ver a una zarza que ardía y se consumía. Pero en esta ocasión lo que a él le llamó la atención es que nuevamente una zarza, dice la palabra de Dios, que estaba ardiendo pero que no se consumía. En otras palabras, no se apagaba. Y eso fue lo que llamó la atención a Moisés. Y dijo, voy a ir a ver qué pasa. Y es en ese momento que Dios se le revela a Moisés. Y le dice, Moisés, ha llegado el momento, o ha llegado el tiempo para que hagas lo que querías hacer hace 40 años. Aquel anhelo, aquel deseo que posiblemente a Moisés se le había olvidado, pero a Dios no se le había olvidado. Porque muchas de las veces así nos pasa a nosotros, hermanos. A veces pasa 1 año, 2 años y aquel anhelo en nuestro corazón, aquel anhelo, aquella petición, muchas de las veces pareciera ser como que se nos olvida o Dios se le ha olvidado, hermano, pero Dios nunca olvida. Nosotros los seres humanos somos los que olvidamos. 40 años habían pasado, hermano, para que Moisés recibiera el llamado de parte de Dios, un llamado sobrenatural, porque el llamado que Moisés recibe, hermano, o vamos a decir, o el trabajo que Moisés estaba a punto de empezar, a punto de realizar, no dependía de ninguna habilidad humana. Lo que en ese momento Moisés iba a empezar, hermano, era algo sobrenatural. Dios mismo habría de capacitarle, Dios mismo habría de llenarle de su poder para que fuera, y ahora él no tenía absolutamente nada que aportar. Un anciano de 80 años, ni físicamente, hermano, ni mentalmente, poseía las cualidades para guiar a un pueblo o para ir a hacer frente al hombre más fuerte de la tierra en ese momento, que era Faraón.